Hola chicas, bienvenidas a otro nuevo episodio de LR Podcast, el podcast de todas. En este podcast, en este episodio, yo me siento muy feliz porque es una persona que yo, señores, hasta aquí. Doctor, vamos al podcast, vamos a hacerlo, por favor, venga. No, mira, de verdad que la gente exitosa y ocupada tiene su mérito, pero para mí de verdad es un gran honor, un grato placer tener a un maestro, a un amigo, vamos a decir, un padre en la ginecología, que es el doctor Juan Francisco Baloy. Un aplauso para él, señores. Doctor, muchas gracias por fin aceptar nuestra invitación. Wow, tú sabes que primero yo estaba celoso. Pues decía, pero Laura no me va a invitar a mí. Él no me dijo eso tras cámara, no me dijo nada de eso. Yo soy un seguidor del LR Podcast. Déjame decirte, felicitarte ante todo. Ay, gracias. Porque de verdad, hacer estos contenidos tiene un precio. Y llevar esta orientación a tu público, a tus fans, a tus seguidoras y seguidores también, porque créeme que yo pienso que esto tiene más hombres que mujeres. De nací. Porque yo he escuchado ya hombres hablar de estos podcasts, claro, y que son temas de debate entre hombres cuando escuchan estos podcasts. Y eso se traduce a que se están consumiendo. O sea, la educación que estás llevando en la ginecología principalmente. Muchas felicidades y uno no se equivoca también. Así es. Doctor, entonces estamos aquí para que hablemos un poquito sobre la sonografía. Yo le voy a decir desde mi posición que la sonografía tiene mucho tabú en las pacientes y hasta en los mismos médicos, sí, por lo que es súper importante que hablemos este tema, pero no la sonografía global, ni sonografía abdominal, ni de tiroide, ni de mama. Vamos a hablar de la sonografía ginecológica y obstétrica, que es más o menos la que vamos a orientar. Del área de nosotros. La de nosotros, la que nos compete. La ginecología y la obstetricia. Exactamente. Claro. Entonces, la ginecológica para ver el útero, ovarios, las trompas y todo eso. Y ya la obstétrica para ver el bebé, el líquido, para que usted más o menos ahí en casita tenga una orientación. Doctor, hábleme de la importancia, usted como sonografista, como ginecólogo, obstetra y sonografista, la importancia de la sonografía durante el embarazo. Mira, durante el embarazo y también la utilidad de la sonografía en ginecología, porque la sonografía ha venido a resolvernos un problemón que teníamos nosotros en la ginecología. Y te digo nosotros, porque aunque somos jóvenes, ya estamos dentro del campo. La primera sonografía en 1947. Wow. O sea, eso fue ayer prácticamente. Ahorita. En 1947. La primera sonografía obstétrica a un embarazo, empleada al embarazo, la sonografía. 1957. Y hemos escuchado mucho ese nombre. Ian Donald. El doctor Ian Donald utilizó por primera vez una sonografía en un embarazo y fue obteniendo imágenes y vio y comenzó a ver que mediante el ultrasonido podía verse imágenes en una pantalla y que podían ser de gran utilidad. Porque yo mismo como ginecólogo me pregunto y digo, ¿cómo era la vida sin sonografía? Yo no quiero saber. ¿Entiendes? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era la medicina sin sonografía? Yo mismo te puedo decir que y te voy a decir algo como que se dice tras bastidores, en off, que se dice, yo mismo, si no le pongo el transductor a una paciente, como que me encuentro que yo no le he hecho nada, que yo no le he consultado, tengo que ponerle, por lo que vaya, yo tengo que hacerle, como le digo, una película a la paciente. Y yo escuchaba antes a profesores que decían esto, y déjame decirte que uno llega a eso. Uno decía, mira, nosotros aprendimos, tú que aprendiste y yo que aprendí, 70% de una morbilidad, o sea, de una enfermedad, es la clínica. Sí. La clínica ante todo. Y yo te puedo decir, mira, la sonografía te resuelve parte de ese 70%. Ya la sonografía también la resuelve. Así y se puede dar cuenta de las cosas y de los avances que tiene la sonografía. Y uno de los ejemplos que yo te puedo decir a ti, porque esto es un conversatorio, ¿verdad? Claro que sí. Mira, una de las cosas que yo te puedo decir a ti es óbito fetal.
cómo nosotros aprendimos óbito, cómo yo lo aprendí y cómo tú lo aprendiste. Que te preguntaran y te dijeran el signo de Spangler, los otros signos. Bueno, y la madre finalmente, días después de no sentir el bebé, es que va a la consulta y dice, o iba a la consulta. Y que tú aprendiste el signo de Valdimangulis. ¿Cuál es? Todos esos signos eran radiográficos. Y ya fíjate que hoy en día solamente están en los libros. Porque ya no se utilizan. Pero ya seguimos preguntándole en una entrega de guardia. Sí, mucho que mucho que se te preguntaron esos signos. Pero en realidad, yo te hago esa historia para que tú veas entonces que ya eso es parte del olvido, todos esos signos radiográficos de un óbito fetal. Llámese óbito fetal porque... A la muerte de un... A la muerte intraútero de un feto. Así es. Y ya con la sonografía nosotros podemos detectar eso. Embarazo ectópico, o sea, un embarazo fuera de su centro, o sea, fuera de la cavidad uterina, que puede conllevar a una muerte materna, o puede conllevar a la muerte de la mujer, o también puede conllevar a una morbilidad muy seria, o sea, una enfermedad y complicaciones serias en una mujer. Ya ahora, hoy en día, es muy remoto. La paciente las pacientes están acudiendo a su ginecólogo antes de darse cuenta que por un análisis se dio cuenta que estaba embarazada. Y acuden más rápido ahora a la sonografía, porque antes una paciente iba a sonografía cuando tenía 12 semanas, o tú tenías un embarazo ectópico y había una rotura de ese embarazo ectópico fortuito, o sea, la tríada del embarazo ectópico, en un síncope que sufriste, te desmayaste, dolor y sangrado, y tú agarrabas y te preguntaban y te decían, no, embarazada, que ella está, porque pasaban 8 semanas, 10 semanas de embarazo, y tú no te dabas cuenta que estaba embarazada. Porque te hiciste una prueba casera de embarazo, te dio negativo y tú decías, no estoy embarazada, pero ahora sí ya podemos recurrir a la parte de la sonografía. Que la sonografía cada vez más temprano te va dando cosas y te va diciendo acontecimientos en la mujer, en su interior, de trompa, útero, ovario, cómo están y qué hay. Y esa utilidad que nosotros le damos entonces a la sonografía, podemos hablar nosotros primero en el primer trimestre. Sí. Ya. Hay pacientes que llegan con su sonografía a la primera consulta. Van a la consulta ya con su primera sonografía. Esto es, doctora, estoy embarazada. Exactamente, sí. Y como te digo, primer trimestre antes de las 12 semanas. Tú sabes que nosotros los ginecólogos, obstetras, nosotros dividimos el embarazo en trimestre. 12, 28 y después de 12 a 28 y de 28 en adelante. En la primera parte del embarazo, el primer trimestre del embarazo, la sonografía es importantísima, es la sonografía. Primero, ¿por qué? Porque puedo darme cuenta temprano de cuántos embarazos hay. O sea, de si es un embarazo múltiple, gemelar o de trillizo, que puede ser. Y antes, yo te puedo decir, te puedo dar fe de cuando era residente, de que iban y se desembarazaban, parto vaginal. Salía el primero y seguía todavía la barriga grande. Y para sorpresa, eran 2. Pero eso le pasó a una colega en estos días. Sí. A Herbert le pasó en la romana. Que eran 2. Fue al parto de 1 y eran 2. Así es. Entonces, esto, mediante una sonografía a temprana edad, yo me puedo dar cuenta si hay 1, o si son 2, o si son 3. Claro. Y si ese embarazo gemelar puede, en el momento, ya prepararme desde el primer trimestre al desembarazo de ese paciente. Porque no es lo mismo decirte un embarazo monocoreal monoamniótico, o sea, con una sola bolsa, con una sola placenta, lo que son, digamos, lo que le llaman que son los gemelos. Porque en el argot popular, ¿sabes que decimos? Gemelos cuando son igualitos. Y es un embarazo de mellizo cuando son diferentes. Nosotros en obstetricia decimos gemelos. Monocoreal monoamniótico y bicorial biamniótico. O sea, tiene 2 sacos, ya no se van a parecer. O sea, un solo saco van a ser idénticos, gemelos idénticos van a ser. Entonces, yo me puedo dar cuenta a temprana edad si es un embarazo de gemelos monocoreal monoamniótico o si es un embarazo gemelar de gemelos que tienen 2 sacos, que son bicorial biamniótico. Y la importancia que tiene esto, las complicaciones que te lleva a ti en un embarazo mono, o sea, monocoreal monoamniótico, o sea, con un solo saco, una sola placenta, que uno alimente el otro, que uno, como dice, que uno se esté comiendo la comida del otro. O que estén pegados. Exactamente, o un siamés. O sea, embarazos gemelares siameses,
que yo me puedo dar cuenta de todas estas cosas en una sonografía del primer trimestre. También Pero ahí hay algo importante y emotivo de pelea en mi consulta para esas pacientes que llegan con esa sonografía. Esa sonografía del primer trimestre que usted habla de esa importancia, ¿cuándo debe hacerse la paciente esa sonografía? Bueno, desde que se da cuenta. Sonografía del primer trimestre del embarazo, yo puedo decirte la número 1, que es cuando la paciente ya le falta su menstruación. Una paciente de 28 o 30 días, que su menstruación es regular, que la está esperando para una fecha, para el 10 de noviembre, la está esperando y ya es el 10 o el 12 y ya nunca le falla, ella se hace una prueba de embarazo y se hace una sonografía. Esa sonografía es importantísima. ¿Por qué? Porque mediante esta sonografía yo puedo ver primero si hay un embarazo adentro del útero. Vamos a usar terminología llana, claro, porque tu público no es médico. O sea, tiene un embarazo adentro del útero. Y si está fuera el embarazo, o sea, yo me puedo dar cuenta y puedo diagnosticar a temprana edad. Yo puedo diagnosticar entonces un embarazo ectópico. No esperar que ese embarazo ectópico dé sintomatología. No esperar que ese embarazo ectópico se rompa, que haya una rotura del embarazo ectópico. No esperar que haya un sangrado, que haya un shock hipovolémico. O sea, ya fíjate la utilidad que tiene la sonografía, porque te está detectando un embarazo ectópico a temprana edad. Sí. También me puedo dar cuenta de lo que hablamos anteriormente, del embarazo gemelar. También me puedo dar cuenta si hay verdaderamente un embarazo, y para eso yo puedo correlacionarlo con la hormona que le llaman la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana, la subunidad beta, o sea, que le llamamos beta-HCG, que es la hormona que se busca cuando yo hago una prueba de embarazo en un laboratorio. Sí. Yo puedo detectar y correlacionar y cuantificar esta hormona con relación también al embarazo, que es lo que le llamamos la zona discriminatoria de la beta-HCG. Dependiendo del valor de esa hormona, yo tengo que buscar un embarazo adentro del útero, sí o sí. Cuando está por encima de cierto valor, entonces yo digo, bueno, voy a hacer la sonografía. Está por encima del valor, del umbral, de la zona discriminatoria. Y si no lo veo dentro del útero, búsquelo porque está fuera. O sea, todo eso nos lo da también la sonografía. Para encontrar un bebé ya propiamente dicho o ese saquito en la sonografía, ¿cuántas semanas debe tener esa mujer embarazada? Buena pregunta esa. Con 5 semanas de embarazo, o sea, a partir de la fecha de la última menstruación, 5 semanas, yo tengo que ver un embarazo con una sonografía transvaginal, o sea, por abajo. Eso también es un dato importante porque muchas pacientes, cuando se le indica esa primera sonografía que es transvaginal, doctor, usted se equivocó. Mire, me la indicó por dentro. Y sí, cariño, esa es la que necesito. La sonografía, y ojo a las fans de la doctora. Ojo, sonografía del primer trimestre, sonografía transvaginal. Sonografía ginecológica debe ser una sonografía transvaginal. Y ¿hay alguna excepción a esta regla? Hay, exactamente. Y sí hay excepciones. Claro, cuando yo tengo una miomatosis uterina, por mencionar fibromas, lo que le llaman las mujeres el fibroma, el mioma, que ya tiene un tamaño ya muy avanzado, muy grande, que ya tiene un tamaño mayor de 8 a 10 centímetros, también debe hacer una exploración por arriba, una exploración suprapúbica. Pero lo ideal en la sonografía ginecológica y sonografía del primer trimestre debe ser la sonografía transvaginal. Vamos a quitarnos el tabú de que la sonografía transvaginal es una sonografía que nos trae problemas. Porque puede coincidir que te haga la sonografía hoy, ahora en la tarde, y que esta noche entonces haga una amenaza, haga un sangrado o tenga un dolor. Se la echan a la sonografía la culpa, y la sonografía no tiene que ver nada porque se ha demostrado que no importa el número de sonografías y no importa la vía de acceso de la sonografía, no tiene ninguna repercusión negativa sobre el embarazo y sobre la salud de cualquier tipo de patología. También una excepción que cabe destacar, porque una vez en automático yo cometí este error. Yo he indicado a una de mis pacientes, ay Dios me la bendiga, tan linda ella nunca había tenido relaciones
Y yo le puse una transvaginal. Así en automático, sonografía transvaginal. Y ella, cuando la pobre se está desvistiendo, le dice a la doctora, bueno, ya, quítate todo. Ella se quita su bata muy inocentemente. Me dice, doctora, cuando yo veo que me van a introducir este asunto, yo le dije que no, que qué era. Ella dice la doctora, pero transvaginal. Son de esos días que uno amanece bloqueado. No, de verdad. Y yo le dije, ay, mi niña. Exacto, claro, sí. porque la que yo indico en todas mis pacientes. Pero por eso es también la importancia de la educación de la paciente. Sí. Porque muchas veces la paciente no ha tenido relaciones sexuales todavía, señorita. También la paciente puede orientar al médico y decir, mire, me indicó una sonografía transvaginal, pero yo no he tenido relaciones sexuales aún todavía. Que ahí entra también, es importante, no justificando la acción, pero también es importante la educación de la paciente, que una paciente ya con un grado de educación en el tema de la sonografía puede decir, mire, yo no puedo hacerme sonografía transvaginal, no tengo relaciones todavía. Ciertamente, porque el paciente también debe involucrarse con todo lo que le mandan a hacer. A veces, por ejemplo, se le explica, saliendo un poquito del contexto, pero hablando de eso mismo, se le explica, cariño, te van a dar una agüita mala en el laboratorio, se llama una curva de tolerancia oral a la glucosa, pero ella está diciendo a todo que sí, al otro día, y dice, pero doctora, yo me tuve que quedar 2 horas, es una cosa mala. Sí, pero te lo expliqué, y a veces por no tener ese conocimiento, entonces van como borrego al matadero, digo yo, porque cuando tú te vas destinando a algo que tú no sabes, como que te van zarandeando, tú decides que hagan contigo todo. Y la misma orientación, entonces ahí entra lo mismo también, la educación del paciente, porque usted tiene la indicación que te dice, vamos a hacerte una CTG, una curva de tolerancia a la glucosa. La paciente misma, Google está ahí ya, papá Google. Se va a Google para bien y mira, dice que es una curva de tolerancia a la glucosa. Te lo explica por pasos qué te van a hacer, por qué te indicaron esa curva de tolerancia a la glucosa, cuándo está indicada la curva de tolerancia a la glucosa. O sea, la paciente misma también va orientada. Cuando viene de allá para acá, que esa no leyó, no buscó. No le interesó, seguro. No le interesó. Pero exacto. Vamos a desmontar aquí un santo con relación... Dos. Número 1, doctor. ¿Es cierto que hacerse mucha sonografía en el embarazo le trae malformaciones al bebé? No, eso fue lo que dije anteriormente. Que está demostrado que la sonografía no tiene ninguna repercusión negativa durante el embarazo. Muy bien. La sonografía no tiene ninguna repercusión negativa ni sobre el embarazo, ni tampoco sobre algunas enfermedades que pueda tener la paciente. Es totalmente inocua. Otro santo. Doctor, es cierto. DH, pero se me fue el... Era mentira. Pero nada, tenemos la sonografía del primer trimestre que estábamos hablando. Dijimos la primera sonografía que te la hace a las 5 o 6. Que te la hace a las 5 o 6 semanas. Entonces está la sonografía ya que le llamamos sonografía genética, le llaman otros le llaman sonografía del primer trimestre, sonografía de cromosomopatías también le llaman. Esa es la sonografía que se realiza entre las 11 y las 13 semanas, siendo ideal a las 12 semanas. Mediante esta sonografía yo puedo, número 1, hacer una estimación o un tamizaje, o digamos, hacer saber el riesgo de preeclampsia, de hipertensión en el embarazo que tú puedes sufrir, haciendo un Doppler de arteria uterina. O sea, yo ver ese flujo, ese índice de pulsatilidad con la fuerza que se está manejando el vaso, o sea, la arteria uterina está manejando eso, y saber si puede hacer a las 20 semanas, tiene un riesgo de tener una preeclampsia. Yo puedo hacerlo con un Doppler de arteria uterina y otras analíticas que puedo realizar. También puedo ver si probablemente viene un feto que puede hacer una cromosomopatía, alguna alteración cromosómica, como el más frecuente, que lo vemos todo, es el síndrome de Down. O sea, yo puedo saber si el feto o el bebé, vamos a llamarle, y el feto de la paciente, pues viene sindrómico, o sea, viene con un síndrome. Entonces puedo verlo también con la sonografía, que es midiendo la translucencia nucal. O sea, el pliegue nucal detrás del cuello, simplemente con esa medición y tomando como referencia que está en
en discusión, también ver el hueso propio de la nariz, que si lo veo hay problemas, si no lo veo normal, ¿sabes? Y mediante esto yo puedo ver entonces o poder predecir si en un futuro yo voy a tener la preeclampsia y si en un futuro yo voy a tener un feto que tiene alguna alteración cromosómica. Por eso es importantísimo. Pero la gran utilidad, y yo pienso también, pregunta de examen, la gran utilidad que tiene también esta sonografía es que entre las 8 y las 12 semanas es importantísimo yo hacer la medición para saber la edad gestacional correcta. O sea, para yo poder datar esa edad gestacional en el tiempo, yo tengo que hacer una sonografía entre las 8 y las 12 semanas. La tasa de equivocarse uno con una sonografía de las 8 a 12 semanas en el tiempo, a las 30, 35, 38 semanas, es de apenas de 2 días, hablan los textos. Wow. O sea, que si yo hago una sonografía, si yo quiero saber cuántas semanas tiene una paciente hoy, no debo de coger la sonografía de hoy, que tiene 35 semanas. Muy importante, que tiene 30 semanas. Muy importante. Que tiene 30 semanas. Yo debo de coger la sonografía que yo le hice a la paciente cuando tenía 8 a 12 semanas. Con esa sonografía, cuando yo la dato al día de hoy, la extrapolo al día de hoy, lo de yo equivocarme es de 1 a 2 días. Prácticamente nada. Y eso yo lo hago con la sonografía del primer trimestre, que esa es una de sus verdaderas utilidades más fuertes que tiene la sonografía. O sea, yo poder datar esa edad gestacional con el tiempo. Porque yo puedo tener un feto macrosómico. Lo que hablamos, que tú mencionaste anteriormente, la curva de tolerancia para yo darme cuenta si la paciente tiene una diabetes gestacional. Esa paciente, ¿qué hace la diabetes gestacional no controlada? Un macrosómico, un polihidranio. O sea, me da una edad gestacional, una altura uterina mayor que la edad gestacional. Y yo puedo tener un feto macrosómico que sus medidas me están dando por encima de la medida real que tiene. Así y yo creer que tiene sus medidas 35 semanas, pero en realidad él tiene 32 o tiene 30 semanas. Así es. O sea, son sus medidas que están más grandes. O puedo tener entonces el caso contrario. Un feto que tiene 30 semanas actualmente y está restringido en el crecimiento. Y un LRCIU. O sea, es decir, también, ¿cómo se llama? O sea, esa restricción que tiene el feto con 30 semanas, cuando yo lo mido, sus medidas dan 25 semanas, o dan 28, dan 27 semanas. O sea, tiene 2, 3, 4, 5 semanas por debajo de como... De la que debe tener. De la que debe tener. Y ahí, entonces, muchas veces somos juzgados los que hacemos sonografía. Porque tú puedes ver la sonografía, tiene 35 semanas de embarazo. Pero cuando le hago la sonografía me da 30. O sea, está restringido, tiene un bajo peso. Y muchas veces el que la coge dice, no, mire, esa sonografía está mal hecha. Porque tú son 35 semanas que tú tienes y te están dando 30 ahora. Pero esas son las medidas que tiene el feto. Y por el contrario también, tú haces la sonografía, tiene 30 semanas y te da 35 el tamaño. Tú le reportas embarazo de 35 semanas por biometría fetal, por las medidas que estoy haciendo. Y te dice, no, mira, esa sonografía está mal hecha. Porque son 30 semanas que tú tienes. Y me estás reportando que tú tienes más. No puede ser, pero son las medidas que tiene el feto. Y esto es importante porque es un motivo de que la paciente siempre se inquietan. Las embarazadas al término, siempre se lo tengo que recordar. Y yo le digo, esta sonografía, la que usted conversaba de 8 a 12 semanas, le digo, esta es la más importante, esta no se puede perder. Esta es la primerita que yo siempre voy a utilizar. Y ya cuando estamos al final, ella me dice, doctora, el sonografista me dijo que yo tengo 39, pero según el cálculo que yo tengo con usted, siempre en todos los embarazos, tengo que decir lo mismo, pero es que, claro, eso se va a inquietar porque entonces dice la paciente, ¿cómo es? Están diciendo que yo tengo 2 semanas aquí y 2 semanas menos acá, que lo que pasa realmente que no se sabe. Y es que realmente tenemos el conocimiento de que estas medidas se pueden, vamos a decir, alterar hasta 2 semanas más. Y eso es también yo le explico el factor genético. Un muchacho, hijo de este señor altísimo, que mida ese fémur mucho porque va a ser alto, ese bebé, es lo mismo porque la sonografía es la imagen a través del sonido, ¿cierto? Sí. Entonces puede... Y también el feto que viene con acondroplasia, o sea, que viene pequeño. Que viene chiquindoro. Cuando yo hago de 8 a 12 semanas, está normal. Y luego que comienza el crecimiento anormal de estas partes del cuerpo, ya se me prende un bombillito y digo, pero esto no de 8 a 12, hoy debería de tener 25.
Y cuando estamos midiéndolo, me está dando 20, me está dando 21. Entonces, hay algún problema. O sea, que fíjate la importancia que tiene esa sonografía de las 11 a las 13 semanas. Preeclampsia, malformaciones que puedo verlas per se a esa edad gestacional. Diabetes. Diabetes, sí. Pero también yo puedo ver en ese feto datar su edad gestacional y ver el número de fetos. Así es. Entonces, vámonos un poquito más fancy en estas pacientes que quieren o dicen, doctora, no me va a indicar una sonografía 3D. ¿Cuál usted como médico, ginecólogo, obstetra y sonografista? Esa es la parte que quiero saber, porque usted está jugando los dos roles ahí, como que ginecólogo, pero entonces también sonografista. Usted está en los dos bandos. Yo quiero saber cuál es su opinión con relación a estas sonografías. Estética. La sonografía obstétrica 3D y 4D estética. Es la opinión pero que hay mucha gente también. Que no está preparado para escuchar eso. Eso es lo que... Hay mucha gente que no está preparado para escuchar eso. Y fíjate, y todos son iguales. Y todos se parecen. Todos los muchachos. La misma de que cara aquí. Ay, Dios Exactamente. mío. Todos se parecen, todos son iguales, pero es un sueño también de cada madre que de lo que vea, quiere ¿no? tener. Pero la utilidad de la sonografía 3D, 4D, más del 95% de las veces que son indicadas para estética, para yo ver la carita del bebé, que se hace aproximadamente a las 30 semanas, que es donde mejor resolución puedo ver y puedo tener a las 30, 32 semanas. Ver la carita, la nariz, que siempre es igualita al papá. Todo eso. Exacto. Pero es importante porque, por ejemplo, en la consulta, las pacientes, doctor, y no me la va a indicar porque a mi compañera se la indicaron. Sí. Y es como que tú sientes que estás fallando porque no estás indicando esa sonografía. Yo no, mi querida. Si te la quieres hacer, no hay ningún tipo de problema. Te piden esa, pero la más importante, que es de las 18 a 22 semanas, que es la morfológica, esa no te la piden. No, para nada. Que esa es la sonografía para el sexo. Que esa es la sonografía del segundo trimestre. Y esa con el sexo, déjame decirte, que cada vez más se está utilizando la determinación del sexo a partir de las 8 semanas. Que ya no en sangre. Que ya no es el Mira que yo no afano con eso. Yo no le... Pero hay pacientes que te la piden. Sí, y dicen, no, yo quiero mi sangre, yo quiero estar rápido. Porque ya hay algo muy famoso ahora que se ha viralizado. Viralizado. Sí, que los es, gender. Exacto, que gender es reveal. La determinación, o ¿cómo le llaman? La determinación de sexo. Ajá. Que eso hay que hacerlo. La revelación. La revelación de sexo, que hay que hacerlo ahora a temprana edad. Obligado. Quiero saber y me la están pidiendo. Yo, pero tú tienes 8, no se ve por sonografía, tienes 10, tienes 12. Tú le puedes brindar. Entonces, mira, pues vamos a hacer una determinación de sexo fetal en sangre. Y esa es prácticamente, tiene una sensibilidad muy alta, más del 95%. La sensibilidad de esta. Entonces, también podemos ofrecerla. Válido. Pero por sonografía, después de las 14 a 16 semanas, eso es lo ideal para ver si se puede, para ver el sexo fetal. ¿Dónde está el problema de equivocarse con el sexo fetal? Ay. Vamos a hablar de cuando se equivocan o cuando nos equivocamos con el sexo fetal. Poner ese huevito. Cuando tú ves un masculino, eso no lo despinta nadie. Ahí, como dicen. Tuviste un feto masculino, ya tú lo viste. Tuviste sus genitales y tuviste el pene, el penecito, el pene del feto. Sí. El problema es cuando, o la mayor cantidad de equivocarse está cuando es una hembra, o sea, cuando es femenino. Porque muchas veces tú no ves nada, porque el pene estaba muy adosado todavía a la piel, no estaba bien desarrollado con 12, 14, y tú le dices, hembra. Entonces, pasa que cuando viene la 18, la 20, 22 semanas, ahí ya tú ves ahora el masculino. O sea, la equivocación generalmente se hace de que era femenino, pero después te dijeron que era masculino. No que era masculino y después salió femenino, no. Por lo general no. Por lo general es de femenino y después sale el masculino. Lo que pasa es que cuando yo dije femenino, yo no lo vi. O sea, era muy temprano, era 12, era 14, era 16 semanas. Y cuando veo el masculino, ya eso está ahí. Ya eso no lo quita nadie, pues ya tú lo viste. Entonces, ahí equivocarse tiene menos. Por eso uno, como sonografista, debe de cuidarse a dar un diagnóstico de sexo fetal a temprana edad. O sea, a las 12, a las 14 semanas.
Generalmente uno es un león cuando es masculino. ¿Entiendes? Pero cuando es femenino ya uno no se reserva un poco y tengo que buscar muy bien para ver el sexo fetal. Y hablando de esa relación médico-paciente con los sonografistas, ¿qué opinión le amerita a usted el hecho de, porque yo de verdad, es como que yo quiero vomitar, ustedes saben cómo me pongo mal aquí? Bueno, yo lo voy a poner en contexto. Yo he tenido varias situaciones en las que he solicitado una sonografía, sea obstétrica o sea ginecológica. De hecho, yo tengo como protocolo que anual le hago a las pacientes ginecológicas una sonografía para darle seguimiento a ver los ovarios, cualquier cosita por ahí. Junto con su papá Nicolau. Así es. Y sus analíticas también. Sin embargo, algunas veces me ha tocado que las pacientes han tenido conversaciones extensas. Digo extensa porque no he estado ahí. Con el sonografista ya ha salido a colación conductas que hasta debe tomar el ginecólogo. Es decir, que usted tenga una paciente ahí y le diga, usted tiene que ir a donde su doctor ahora, porque esto que salió aquí, su doctor le tiene que hacer esto y esto. Y no como, ¿por qué te mandaron a hacer esto? O sea, yo sé que hay 50 y 50, porque yo tengo una amiga sonografista, ella es imagenóloga, ¿no es que le dicen? Que es como la especialista de esas imágenes, no solamente sonografía, sino resonancia y tomografía. Y ella me dice, radióloga. Es que, radióloga. Y ella dice, es que también el doctor tiene que enviarnos un reporte, una historia clínica, cosa que nosotros no hacemos. Yo lo hago, lo reconozco, cuando me interesa algo per se buscar en esa paciente que me está llamando la atención. Pero ella dice igual, si es un seguimiento, ponerme que es un seguimiento, pero ahí está el otro extremo del doctor sonografista que entonces le pregunta a la paciente, le hace una anécdota y le dice cuál es la conducta que debe de tomar. De hecho, caso textual, yo fui una paciente con una masita en una mama y se le encontró un fibroadenoma en la sonografía. Le dice al doctor, pero no deje que te operen eso, que eso no está de operar. Eso no está de operar. Y la paciente no bien se había sentado porque ese era el día de su consulta. Doctora, mire, y dijo el doctor que no me opere eso. Y yo, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tú eres? ¿Qué opinión, doctor, usted, o cómo es la conducta de usted en estos Buena casos? pregunta, pero me la pusiste difícil. Sí, había que ponerle presión, no puede venir aquí tan light. ¿Qué pasa? Mira, sí, eso en realidad, tú sabes que yo tengo un principio, pero ya tú sabes que tú usas el principio cuando ya andan dando tablazo. Sí. Sí. Por estar opinando. Sí, cuando ya ha resuelto ya varios casos. En Concevil ahora actualmente yo tengo 2 roles. Yo tengo el rol en la segunda planta de que soy ginecólogo obstetra, el consultorio, y el rol abajo en la primera planta. Por eso le digo que está jugando 2 bases. Exacto, que soy sonografista. ¿Qué pasa? El rol mío de la primera planta es muy diferente al rol que tengo en la segunda. Porque en la segunda yo tengo también un sonógrafo, le hago la sonografía al paciente, pero ahí sí, ya es mi paciente. Ya lo que voy viendo se lo voy enseñando y le voy hablando de lo que tiene, de lo que acontece actualmente en el momento. Y le opino y le digo y le doy manejo, todo. Ahí mismo le hablo del manejo y de todo, y el diagnóstico y todo. Pero abajo ya uno tiene que ser un sacerdote. ¿Por qué? Pues ese paciente no es tuyo. Y todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Así mismo. Como cuando va al ginecólogo al sonografista y dice, mira, a ti hay que operarte. Sí. Y la paciente ya va con la cesárea aquí. Dios mío. Mire, hágame cesárea. Eso es peligroso ya. Sí. Entonces sí, yo pienso que es algo que los médicos tienen que pasarle algunas cosas o que te aborda hasta un colega, porque yo he llamado colegas también. ¿Usted la ha llamado? ¿Qué le dice? Pero líder, a preguntar, líder, ¿qué fue lo que usted me hizo? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué usted le dijo a la paciente tal comentario de tal patología? Porque déjeme decirle que palabra de sonografista es como palabra de rey. Exactamente. Pero bueno es cuando te está dando el diagnóstico real y te está dando la solución real de ese acontecimiento o de esa morbilidad. Pero malo es cuando... ¿Qué ejemplo te puedo poner? Bueno, la paciente que tiene un aborto incompleto y que el sonografista le dice, mire,
hay que hacer un legrado. Ujú. Y también la paciente que tiene un aborto incompleto y te dice, mire, no deje que te hagan legrado, no deje que te hagan aspiración, que tenga una pastillita nada más. Sí. Ya la paciente va predispuesta y dice, mira, a mí me dijeron que no me dé pastillita. Que sí. Que sea una aspiración y que sea un legrado que me haga. Ujú. Entonces, ya ahí se convierte en lo que le dijeron allá donde se hizo la sonografía y lo que su médico le va a hacer. O sea, ya tiene la paciente dos diagnósticos, no, tiene 2 formas de manejo que le van a hacer, que le van a dar. Y malo es cuando también, porque yo he visto casos de que le dicen del diagnóstico y cuestionan también el manejo que le están dando. Claro. Y uno como sonografista no está para eso. O sea, uno está para hacer ¿Y qué usted la cree de lo sonografía. que... Oye, el paciente que te preguntan, porque como saben que soy ginecólogo y estoy haciendo un Doppler obstétrico, estoy haciendo un perfil biofísico o estoy haciendo una sonografía morfológica, te preguntan y te dicen, doctor, ¿y si ese IP de arteria umbilical sale alterado que usted dijo? Mire, hay una redistribución de flujo. ¿Qué es eso? ¿Qué me van a hacer para eso? ¿Qué tienen que hacerme para eso? Y yo, no, su médico le va a decir, pero usted es ginecólogo, se supone que usted tiene que ser. Ajá, Sí, no, sí, yo, pero aquí soy sonografista, tu médico. Y Pero se es verdad. quillan y no se ponen guapas. Pero es verdad, usted la tiene difícil. Sí. ¿Por qué? Porque también está esa relación entre el médico sonografista y el paciente, que uno quiere como ser empático y Sí. uno quiere que el paciente se sienta relajado. Entonces tú no quieres ir muy cortante, como hacerle el estudio, porque hay pacientes que se quejan de eso. Hay pacientes que dicen, no, doctora, no me mande ahí porque es que el doctor no dijo nada. Yo le preguntaba y él no decía nada. Y yo, pero cariño, esto es lo que debe ser. Eso es, porque el exacto. doctor debe mandarme un reporte a mí quién fue quien envió la sonografía. Tú sabías que en países desarrollados hay muchos países que han adoptado que el sonografista no es médico, sino el sonografista es un técnico en sonografía, que es quien te hace, Como la radiografía. te toma las imágenes. Esas imágenes las guarda y entonces viene posteriormente, como tú dices, la radiografía, como la tomografía, Ujú. la resonancia magnética. Entonces, después viene el radiólogo y lee esas imágenes. Y da la interpretación. Parte de eso es por las demandas, porque ahí ese radiólogo se puede cubrir con las demandas y dice, bueno, yo leí el reporte que me dio. Y en sonografía hay un principio que dice, de Platón, la imagen no es el objeto. O sea, no necesariamente lo que tú estás viendo en esa imagen es la realidad. Pudo haber sido el corte que quitó, que puso de más o que hizo simular que pareciera otra cosa. Oh, excelente. Bueno, este tema de sonografías está, ¿qué le digo? Tenemos mucha tela por donde cortar. Continuando con este tan interesante tema, donde tenemos mucha tela por donde cortar, vamos a hablar ahora, doctor, ¿qué le parece si conversamos sobre la sonografía del tercer trimestre? Sí, mira, la sonografía del tercer trimestre es una sonografía que se realiza después de las 28 semanas, que ya entramos en el tercer trimestre. Es una sonografía básica para yo ver el crecimiento fetal, cómo va, el líquido amniótico, evaluar el líquido amniótico, evaluar placenta. Hay otras indicaciones también de sonografías extras que para yo saber la salud fetal. Ahí yo entonces tengo que valerme ya del perfil biofísico o tengo que valerme también del Doppler obstétrico. El Doppler obstétrico lo que hace es que me evalúa como de la calidad, vamos a decirle así para que entiendan los fans de Laura, para que entiendan, es para ver cómo está la calidad de los 2 principales vasos que se evalúan. O sea, de la arteria umbilical, que es la sangre que va del feto hacia la placenta, y cómo está la calidad de la arteria cerebral media en el cerebro, arteria cerebral media en el feto. Cuando yo hago una relación de estos valores con el pico sistólico, la diástole, se hace que gracias a Dios la máquina te hace ella misma. Sí, daría mucha pena. Exacto, la máquina misma te hace la conversión, te tira el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia. Cuando eso yo lo evalúo en un programa o en una tabla, yo me puedo dar cuenta si el feto está deteriorado dentro, o sea, si hay un sufrimiento fetal agudo crónico o un sufrimiento fetal agudo, o puedo saber si es esta falta de oxígeno
el feto dentro del útero, o vamos a llamarle para que entiendan, se está sufriendo ahí adentro, si el feto está mal, está enfermo, ahí dentro. Eso yo me evalúo con la sonografía, con el Doppler obstétrico. Cuando yo tengo también, pero son hallazgos tardíos que tiene ese sufrimiento fetal crónico, es del perfil biofísico. El perfil biofísico me evalúa 5 parámetros. Me evalúa primero la reactividad cardíaca, que yo relaciono los movimientos del feto, los relaciono con la frecuencia cardíaca fetal, que tiene que subirme cierto rango cada vez que el feto se mueva. O si le hago una EVA, una estimulación vibroacústica, esto me puede decir también que cada vez que yo someta al feto a una estimulación vibroacústica, la frecuencia cardíaca fetal sufra cambios, que suba por cierto renglón, para yo decir que hay una reactividad cardíaca. Eso es lo mismo yo decir, bueno, que si tú te vas corriendo ahora mismo de aquí a la puerta, la frecuencia cardíaca tuya debe aumentar. Entonces, si no aumenta o no sufre los cambios que tú esperas, entonces tú dices, puede haber un compromiso fetal de salud en él. Relaciono también la cantidad de líquido amniótico. Está comprobado que cuando el feto empieza a faltarle oxígeno, que el feto está sufriendo ahí adentro, o sea, que se está enfermando ahí adentro, para llamarlo así, la cantidad de líquido amniótico disminuye. O sea, puede haber un oligoamnio. Pero no tanto también el oligoamnio, sino la disminución, porque muchas veces el líquido amniótico disminuye, pero no cae en el renglón de oligoamnio. Puede ser que había un índice que estaba por encima de 15, de 20, y que cuando tú lo evalúas tiene 10. No hay oligoamnio todavía. Pero tú te puedes dar cuenta por las mediciones que se le hicieron anteriores, que sí ya va en franco deterioro. Entonces, el oligoamnio es uno, y también los movimientos fetales, la actitud fetal que adopta y los movimientos respiratorios que tiene el feto. Cuando tú lo conjugas todo eso, le da una puntuación, y entonces ya tú te das cuenta si está 10-10, 8-10, 6-10, 4-10, ya tú te vas dando cuenta del compromiso fetal, de la salud fetal intraútero que hay, que ahí nosotros los ginecólogos nos valemos mucho de estas sonografías ya al final del embarazo. Para tomar decisiones importantes, que si un parto o si puede ser una cesárea en este feto. Tú te puedes dar cuenta también de las circulares que te mencionan mucho, y muchas veces los pacientes se asustan cuando tiene una circular al cuello. Sí. La puede ver, puede evaluarla, puede hacerle un Doppler obstétrico a la paciente ya por la restricción del crecimiento uterino, etcétera, etcétera. Y hacemos también el non-stress test, o hacemos la reactividad cardíaca, como se llama, relacionar movimientos con latidos cardíacos o estimulación vibroacústica con los latidos cardíacos, y ahí yo puedo hacerlo todo eso, llevarlo a cabo tanto con un equipo especial para eso, también lo puedo hacer eso con la sonografía. Nos faltaba la sonografía morfológica de las 18 a las 22 semanas. A mí en lo particular me gusta 20, 21, 22 semanas, porque lo veo mejor. El feto lo puedo evaluar más rápido y mucho mejor, que donde tú le haces al feto un recorrido desde el primer pelito hasta la última uña del pie. O sea, desde la cabeza hasta los pies, tú tienes que ir haciendo todos sus cortes y sacar las imágenes. Yo evaluar la cabeza, evaluar la cara, evaluar luego las partes ya de los miembros superiores, los miembros inferiores, el tórax, evaluar el abdomen. En el tórax, ¿qué tenemos? Los pulmones, y tenemos entonces el corazón, evaluar los pulmones y el corazón. En el abdomen, ¿qué tengo? Riñones e hígado, bañar los riñones e hígado, y yo descartar de que no hay ningún tipo de malformación, de que no viene con un falocele o con un mielomeningocele. O sea, ¿qué significa eso? Que no viene con la barriga abierta y los intestinos afuera. Que no viene con una hernia en la espalda, que le sale todo el contenido en la espalda del feto. Que no viene con una tumoración. Que no viene con problemas en los ovarios. En el riñón del feto. Que no viene con una poliquistosis renal. O si tiene una agenesia renal, si le falta un riñoncito. Agenesia renal, exactamente. Me puedo dar cuenta, y eso yo lo hago. Busco algunas cosas en la sonografía del primer trimestre, las 12 semanas. Pero lo ideal es repetirla nuevamente, y yo entonces buscar todo eso en la sonografía de las 18 a las 22 semanas, que es donde yo evalúo el feto desde la cabeza, como dije anteriormente, hasta los pies. O sea, yo ver todo el contenido del cuerpo de ese feto. O sea, yo poderme dar cuenta para poder tomar actitudes y poder tomar conducta y poder tomar decisiones
en ese embarazo al momento del desembarazo de la paciente, saber si puede ser cesárea, si puede ser parto vaginal, en qué momento yo debo de finalizar este embarazo y así sucesivamente. La paciente, cuando vienen pacientes que tienen alguna morbilidad o que son diabéticas o que son hipertensas o tienen una restricción del crecimiento intrauterino por una placenta deficiente, por un flujo placentario malo, deficiente, entonces yo me doy cuenta con el Doppler obstétrico. Puede evaluar el feto. O sea, fíjate que es la utilidad, la gran utilidad. Por eso cuando empezamos, yo te dije, wow, qué buena pregunta de primero, porque no me imagino hacer la ginecología obstetricia sin sonografía. Así es. O sea, el valor que tiene la sonografía en el obstetra, en el ginecólogo, que nos da. Así mismo también en la paciente que es ginecológica, el valor que tiene esta sonografía. Cuando la paciente va a hacerse su citología cervical. La paciente que va a hacer su Papá Nicolau, cabe destacar Papá Nicolau o citología cervical, lo mismo. Lo único que en algo popular le decimos Papá Nicolau. ¿Por quién? Por George Papá Nicolau, que fue quien inventó la técnica. Entonces, cuando la paciente va a hacer su Papá Nicolau, ¿qué hacemos nosotros? También hay que indicarle su sonografía transvaginal, su sonografía pélvica o sonografía transvaginal, que es la ideal. Evaluar trompa, útero y ovario. Claro. Pacientes que van con sangrado uterino normal, que me tiene que invitar también para hablar de sangrado uterino No, normal, sí, claro, ya usted queda comprometido por aquí. Paciente con un sangrado uterino normal. La sonografía prácticamente nos saca de ese apuro, porque yo mediante la sonografía me doy cuenta qué está pasando, que hay una normalidad en el sangrado de esa paciente. O sea, o que le llegó 2 veces en el mes, o le llegó 3 veces, o no se le ha quitado después que le llegó la menstruación, o simplemente no le da la menstruación. La sonografía me aporta muchísimo ahí. La otra parte, la paciente de fertilidad, de manejo integral de la fertilidad, la sonografía es importantísimo. Primero, para poder hacer el diagnóstico de qué tiene la paciente. Lo más frecuente en nosotros, el síndrome de ovario poliquístico. Pero para yo poder diagnosticar esos ovarios poliquísticos, o sea, tengo que tener de la mano una sonografía. Para yo estudiar ese ciclo menstrual, yo tengo que estar de la mano con la sonografía, pues debería hacerle una sonografía los primeros días del ciclo, o sea, con la menstruación. Debería hacer una sonografía al 5º día, que supone que ya tenemos un folículo dominante. Debemos hacer una sonografía al día número 12, 13, para yo ver ya un folículo maduro de más de 18 milímetros. Debería hacer una sonografía a las 14, 15, 16 días del ciclo, para yo ver que ya ocurrió la ovulación. Debo hacer una sonografía al día número 21, la máxima actividad del cuerpo lúteo, para yo ver que ese endometrio era proliferativo y ahora se está convirtiendo en endometrio secretor. También para yo poder ver si hay una hiperplasia endometrio, o sea, el crecimiento anormal de la capa interna del útero. Y yo puedo ver también cómo está que tú le dices a la paciente, mira, te va a llegar la menstruación este mes con mucho sangrado. Y ella me dice, wow, pero sabe mucho. No, eso me está diciendo la sonografía, que me está diciendo que el endometrio está bastante engrosado y que cuando te llegue, te va a llegar con mucho sangrado. O sea, va con un sangrado y dice, mira, ya se te va a quitar hoy o mañana, ya tú no tienes sangrado. Y él me lo dijo. ¿Y cómo él sabe eso? Por la sonografía, porque yo vi que el endometrio estaba bien finito, estaba planito y ya no tiene más que sangrado. O sea, fíjate, todo lo que la sonografía a nosotros nos puede brindar. La paciente, cuando tú la sigues para que salga embarazada, le induce la ovulación. Tú tienes que dar un seguimiento diario o interdiario, esperando ese folículo para poder romperlo o para poder decirle cuándo va a ocurrir esa ovulación y dirigirle el coito. O sea, decirle qué día ella va a tener relaciones sexuales. Entonces, también tiene una gran utilidad la sonografía. Fíjate que la sonografía, como dije anteriormente, ha venido a resolver un problemón al ginecólogo, principalmente al ginecólogo obstetra, que nos brinda muchas informaciones y que debemos entonces nosotros de utilizarla bien, y que el sonografista o el ginecólogo, es importantísimo esto. Los ginecólogos tenemos un sonografista de confianza también, que el sonografista dice, no, vaya a tal lugar y hátela allá. Entonces, muchas veces el paciente dice, pero ¿y por qué me mandó solamente ahí? Es porque en esa persona es que yo confío que me haga mi sonografía y que me dé el diagnóstico que tiene la paciente, porque yo soy sonografista y hago sonografía, pero yo tengo también mi sonografista de
de confianza, o sea, donde yo mando a mis pacientes también a hacerle Eso implica que usted sea más, qué sé yo, como tenga, no sé, o mire más profundamente una sonografía. Exactamente, porque no en todo quiero ser juez y parte, sino también ser juez y también la parte, mandarlo también a hacerse su sonografía también aparte y que venga con el diagnóstico. Sí. ¿Cuántas sonografías debe tener una mujer para que sea como que algo normal, un seguimiento de un embarazo que está dentro de los parámetros normales, una mujer sana, joven, que no tiene ningún problema? Se dice de 4 a 5 sonografías durante el embarazo. La primera, al momento ya cuando te falta ya la menstruación prácticamente, a las 5 o 6 semanas. Esa es la número 1. La número 2, la sonografía del primer trimestre entre las 11 y las 13 semanas. La número 3 a las 20, 22 semanas. Y la número 4 a partir de las 28 hasta las 36 semanas. En ese renglón 34, 36. Eva dice que con esas 4 sonografías bien hechas, bien valoradas, bien medidas, medir un buen seguimiento. Bien, o sea, se puede hacer un buen seguimiento. No obstante, también tú puedes hacer entonces otros tipos de sonografía en cualquier momento del embarazo que no tiene ningún tipo de repercusión. Porque también podemos pensar, mira, si me duele la cadera es porque me hice una sonografía y eso es que me está haciendo mucha. Pues tú te encuentras también son pacientes que quieren hacer una sonografía semanal. Sí. Tú te encuentras actrices de Hollywood que está documentado que se compran hasta sonógrafos sí, que se compran sonógrafos durante su periodo de gestación y alquilan los servicios de un sonografista para que le hagas todas sus para ver su feto en cada momento del embarazo, tener documentado, y le hacen hasta ¿cómo le llaman? Un documental del embarazo, paso a paso de cómo iba el embarazo mediante sonografía. O sea, ya para el gusto son los colores. Y la que hablamos anteriormente, la sonografía entonces 3D, 4D, que no es más la 3D, te da la imagen frisada. 4D. Entonces, pues cuando uno no sabe, uno también dice, pero ¿y qué será la 4D y la 3D? La 4D es que se ve la misma imagen 3D, lo único que se ve en vivo. En movimiento se ve esa sonografía. Y en el campo ya también de la mama, también nos viene a resolver un problemón también. La sonografía, porque mediante la sonografía ya de mama yo puedo ver entonces el tejido en vivo, ¿no? Aparte de la mamografía, que debe ir en conjunto las dos, pero aparte de la mamografía yo puedo ver entonces las imágenes, ver si es un quiste o si es un sólido, o sea, si es un fibroadenoma. Y ese mismo fibroadenoma yo puedo ver también, y tú sabes más que yo de eso, de ver la apariencia de ese fibroadenoma, cómo están los bordes, cómo está la composición, en qué lugar fue que está, si es mixto, si es líquido, si es sólido, y saber lo que yo voy a hacer con eso. Y para tratar muchos quistes, la sonografía sonodirigida para yo aspirar, o sea, la aspiración de quistes de mamas también tiene muy grande campo. La sonografía, en fin, la sonografía nos resuelve a nosotros, a los ginecólogos tetra, un problemón que teníamos antes, que yo ni vivo estaba, ni tú tampoco, pero tenían un gran problema porque se moría un feto dentro de la barriga. Nos dábamos cuenta cuando hiciéramos una radiografía 15, 20, 30 días después, ya con una paciente complicada, que tenía una paciente una tumoración de ovario, y nos dábamos cuenta ya cuando el problema ya iba con metástasis o iba ya un problema ya que fuera palpable, bien, y que estuviera grande. Teníamos una paciente con una miomatosis uterina y no sabíamos qué tenía el paciente hasta que ya tuviera una gran miomatosis uterina que fuera grande. O sea, la sonografía nos ha resuelto a nosotros los ginecólogos obstetras, nos ha resuelto gran parte del diagnóstico y afianzamiento también con la clínica del paciente. Así es. Yo creo que nosotros hemos abarcado la mayor parte de este tema. Terminamos ya. Sí, yo me temo que sí, porque me están haciendo muchas señas, pero ya espero que ya, nos... Pero nos dieron nada más como 10 minutos. No, de verdad. Yo voy a tomar carta en el asunto, haciéndome señas, porque si el contenido está bueno, ustedes lo están disfrutando y nosotros estamos aquí conversando,
¿Cuál es la necesidad de sacarnos de aquí? Pero, chicas, yo sé que ustedes disfrutaron este podcast, este episodio. Le voy a pedir que sigan al doctor en sus redes sociales. Y, doctor, menciónenlo en sus redes sociales. Valor, pero déjame decirte algo primero. Yo sigo el contenido de LR Podcast. Yo soy uno de los fans de LR Podcast. Muy bien. Y está haciendo un gran trabajo. Y que de esto se trata, porque estas entrevistas se tratan de eso, de nosotros poder nutrir, educar a nuestras propias pacientes y también claro que sí. al público en general, de que aprendan un poco y se eduquen un poco con relación al tema que estamos tratando. Y nada, muchas gracias por la invitación. Usted sabe que yo soy suyo, usted es mía. Nosotros, cada vez que usted me requiere aquí, estamos aquí. Aquí el estudio está hermosísimo, está muy bello. Gracias. Seguir así, déjeme decirle que nada, uno se siente orgulloso también de cuando uno ve que un producto así como tú a término. Exactamente, de que un producto así como tú ha salido a camino y que aprendió lo que uno le transmitió. Claro. O sea, claro de que ha cogido, y de que eso se trata, de que el alumno supera al maestro. Ay, qué honor. Sí, y que eso para uno es totalmente un honor y un orgullo, de verdad. Gracias, maestro. Esto se traduce como algo bien recibido por los pacientes y por el público en general, de que se eduque, porque déjame decirte, esto recorre el mundo. Sí. Y van viendo entonces todo lo que uno va hablando. Claro que sí. Muchas gracias a todas las chicas que estuvieron con nosotros acompañándonos en este LR Podcast. Recuerde que estamos en la segunda temporada con un contenido que yo sé que usted en casita lo va a disfrutar. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales y escribirnos nuestros comentarios con los temas que quieren ver en los próximos podcasts o alguna pregunta que quiere que nosotros respondamos por esta vía. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en la próxima. Ay.